Búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 7:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. De inmediato queremos dar paso a las opiniones, por cierto, versadas de juristas respetables que hemos invitado esta mañana para que nos ilustren a nuestros miles de seguidores sobre el tema de las amnistías, un análisis constitucional. Bienvenido al doctor André Benavides, doctor Stalin Raza, el doctor Rafael Ollarte y el doctor Esteban Ron, académico. Quisiera empezar con el doctor Stalin Raza. ¿Cuál es, cómo explicar las amnistías? Porque a veces los propios asambleístas no entienden ni han leído bien la Constitución sobre la amnistía, sobre el indulto, que es atribución del Ejecutivo, el artículo 147, numeral 18, que le da la atribución al Ejecutivo de indultar cuando ha habido una pena, en ese caso. Doctor Stalin Raza, ¿cómo explicar esto de las amnistías generalizadas para 268 personas que diera la Asamblea Nacional? ¿Y cuál sería el camino? El camino, según el Ejecutivo, ayer lo confirmó Diego Ordóñez, sobre esto, de que se está analizando seriamente una demanda de inconstitucionalidad. Yo diría una definición en las próximas horas, Miguel. Precisamente el día de ayer en la noche hemos estado conversando con el presidente en un grupo de análisis sobre las medidas que se pueden tomar. La conclusión jurídica, por lo menos, es que se debe presentar una acción de inconstitucionalidad. Ya hay digamos, un análisis, una reflexión jurídica sobre ¿por qué es que lo que hizo la Asamblea es inconstitucional? Se va ya a discutir, a tomar la decisión de hacerlo o no. Me parece a mí que sí es evidente, es que en la línea de lo que el presidente Lasso mencionó, no vamos a quedarnos de brazos cruzados, como no nos hemos quedado de brazos cruzados en otras circunstancias. Doctor Stalin Raza, el análisis constitucional y cómo entender estas amnistías generalizadas. Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a los distinguidos compañeros de panel, a Rafael, a André, a Esteban y desde luego a quienes nos escuchan. Yo voy a decir algunas obviedades que serán obviedades para los otros tres panelistas, pero que de pronto pueden ser útiles para la audiencia que no está muy familiarizada con términos técnicos, ¿no? Y sí, las obviedades son que efectivamente la Asamblea tiene entre sus facultades el poder conceder amnistías en caso de delitos políticos. La amnistía significa y tiene un alcance importante, va más allá de los efectos individuales particulares de los amnistiados. Tiene por efecto desconocer nada menos que el ejercicio de la acción penal por parte del Estado. Es decir, le dice a la Fiscalía y les dice a los jueces, en el caso de la Fiscalía, usted no puede continuar o no puede iniciar una acción penal, y a los jueces les dice, si ustedes ya juzgaron, ya decidieron, sobre la base de lo que pidió la Fiscalía, pues tienen que extinguir el ejercicio de la acción penal. Entonces, tiene importancia, desde luego, que excede a los simples efectos de los beneficiarios, porque además tiene que ver con un problema de seguridad ciudadana. Entonces, sí, la Asamblea tiene la facultad de expedir amnistías, pero tiene límites. Y los límites los da la propia Constitución y los límites los da la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y le dice a la Asamblea, usted no puede conceder amnistías ni aunque se traten de delitos con motivaciones políticas, entre otros para los casos de tortura, para los casos de secuestro. Tampoco para los delitos en contra de la administración pública, tampoco para los casos de genocidio, pero digamos en lo que atañe a estas amnistías en combo que ha dado la Asamblea, los delitos de tortura y los delitos de secuestro. Entonces, hay que poner atención en eso. La Asamblea hizo mal, muy mal, en aprobar una lista de amnistías en combo, sin analizar, sin discriminar cuáles eran los delitos por los que estaban acusadas esas 268 personas. Porque de hecho, la mayoría, según el informe, la mayoría de estos casos tienen que ver precisamente con delitos que están excluidos de este catálogo que establece la Constitución, mejor dicho, que están incorporados en estas prohibiciones que contiene la Constitución y la Ley de la Función Legislativa.
y con otros que definitivamente no tienen nada que ver con el tema político, estos temas de usurpación de tierras, estos temas de cobros de deudas a título de reivindicaciones de la justicia indígena, pues tampoco tiene nada que ver. Así que me parece sano que el presidente de la República esté analizando la posibilidad de la acción de inconstitucionalidad. Él ha dicho, cuando llegó de Chile, ha dicho que va a hacer todo lo necesario para impedir que este tema de las amnistías se consume, y todo lo necesario significa impugnarlas por los canales que corresponden. Y los canales que corresponden significa presentar la acción de inconstitucionalidad. De la lectura que usted, o de la reminiscencia que usted nos hace de la entrevista del ex asambleísta Ordóñez, lo que se dice es que se está analizando si se presentará o no. Bueno, si se quiere hacer todo lo necesario, tiene que presentarla. He visto también que hay otros grupos de personas que están intentando, que primero anunciaron unas acciones de protección y luego rectificaron. Me parece sano que hayan rectificado y han decidido más bien optar por la línea de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, bueno, vamos a ver ahora que la Corte Constitucional va a tener en sus manos la posibilidad de decidir, primero, si adopta la medida de suspensión de la resolución como medida inicial, digamos, que ojalá le hayan justificado en la acción de inconstitucionalidad que se presenta, porque la Corte no puede dictarla solamente por el pedido, sino que tiene que haber una argumentación y una justificación de la gravedad que implica, que ciertamente la implica, el conceder estas amnistías en combo. Diría que esta es una primera aproximación, Miguel. Perfecto. Bienvenido al doctor Rafael Ollarte. Ilústrenos, doctor Ollarte, sobre el tema de estas amnistías en combo y cuál es el camino. Lastimosamente, escuchar ese debate y esos argumentos en la Asamblea Nacional da vergüenza. Ilústrenos, por favor, doctor Ollarte. Buen día. Buenos días, don Miguel. Un placer estar con usted, con don Stalin Raza, con Enredo Benavides, con Esteban Ron, con todos los amigos de Radio Democracia. Bueno, luego de la muy completa exposición de Stalin Raza sobre los temas de amnistía y definición de indulto, pues no hay mucho más que decir, pero sí hay que hacer unos señalamientos. Mire, en países civilizados, como ha dicho Stalin, al ser la amnistía una excepción a la aplicación general de la ley, en virtud de este olvido de los hechos, es decir, esta ficción jurídica de que se reputen por inexistentes los hechos que podrían ser materia de procesamiento, impidiendo el inicio de procesos, su continuación y la ejecución de condenas, si es que las hubieran. En otros países se hace mediante ley, pues hemos oído hablar de las leyes de amnistía. Claro, usted tiene una ley que es general y universal, es decir, que se aplica para todos, que es el Código Integral Penal. Si usted, cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros amigos radioescuchas, comete un hecho que está previsto como delictivo en nuestro Código Integral Penal, debería ser procesado, y digo debería porque parece un buen deseo nomás, debería ser procesado y, con la prueba del caso, condenado. Pero cuando yo otorgo una amnistía, hago un olvido de esos hechos. Y por eso es que en naciones civilizadas, y así ocurría también en el Ecuador en el pasado, las amnistías se otorgan por hechos, no a personas. Te recordará, por ejemplo, 21 de enero del 2000. La amnistía que otorgó el entonces Congreso Nacional no fue a Lucio Gutiérrez, no fue al coronel Cobo, no fue al señor Borbúa, no fue a fulano Mengano y Perencejo, no fue a don Carlos Solórzano Constantine, ni al dirigente Vargas, otro Vargas de la CONAIE que se habían declarado. Antonio Vargas. De la Junta. Antonio Vargas. Y sino que se otorgó por los hechos del 21 de enero del 2000. Entonces, esos hechos desaparecen. Ya en los tiempos del correísmo, ya en el año 2007, se comenzó la curiosa costumbre, y yo recuerdo haber hablado de esto en términos no muy elegantes de mi parte, porque no suelo ser muy simpático con la gente, con Gustavo Yalke en aquel entonces. Estábamos en una universidad. Dice, ¿cómo se están otorgando amnistías con nombre y apellido? Eso es propio del indulto, porque en el indulto usted otorga un perdón. Entonces, la persona que ha cometido un delito, en el caso del presidente de la República por cualquier razón, en el caso de la Asamblea solo por motivos humanitarios, se otorga el indulto, estoy perdonando. Pero no te estoy diciendo que no ha sido delincuente. Recordemos lo que pasó con los comandos de Taura. Los comandos de Taura son juzgados militarmente y son indultados por el presidente Borja.
pero habían cometido el delito, si para efectos del derecho eran delincuentes, con la pena remitida. Y por eso es que logran de Montecristi la amnistía, para que exista ese perdón, ese olvido de los hechos. Entonces, claro, históricamente los hechos amnistiados existen, para efectos históricos existen, para efectos del derecho no. Pero comenzaron entonces con esta idea de comenzar a otorgar amnistías a mansalva con nombre y apellido. ¿Y cuál es el problema de otorgar estas amnistías a mansalva con nombre y apellido? Primero, impide que un juez pueda calificar si la persona está dentro o no del ámbito de la amnistía. Porque claro, cuando usted dicta una ley de amnistía, como lo ha hecho en otros países, no es una cuestión que quede en manos de los políticos, sino que en principio queda en manos de los jueces y de los tribunales, salas y cortes constitucionales para determinar si la persona efectivamente se puede o no beneficiar de la amnistía. Porque la amnistía es por delitos políticos, no por delitos comunes. Y es cierto, hay delitos comunes que son conexos a los políticos. Sí, es así, ¿ya? Pero tiene que haber un delito político de inicio. Y hay cuestiones que están prohibidos de otorgamiento de amnistía. Entonces, cuando usted me otorga una amnistía con nombre y apellido, porque usted es un luchador social, que eso no tiene nada de causal de amnistía, porque yo puedo ser un muy luchador social, un muy defensor de los derechos de la naturaleza, porque ahora hay grupos que se apropiaron de los derechos humanos, no, ahora hace harto tiempo, los vemos ahí pululando en las redes sociales. Ellos te dicen cuáles son los derechos fundamentales, a quién le corresponde ese derecho fundamental y cuándo le corresponde. O sea, un tipo como yo no tiene derechos fundamentales en lo absoluto, ni a opinar ni a nada. No. Pero bueno, entonces le otorgaron, por ejemplo, por luchador de derechos de naturaleza una amnistía al violador Villalta, violador de una niña de 12 años, con condena ejecutoriada. El violador Villalta, asqueroso. Y ahí, con colaboración de los grupos de derechos humanos y la Corte Constitucional Cervecera, señor, se benefició de la amnistía. Y eso estamos viendo el día de hoy, que te ponen un listado de gente y que tú dices las buenas razones por las cuales tú crees que debe tener la amnistía y la tiene. No importa si esa persona ha cometido un delito que no es amnistiable, porque no es político, o porque incluso siendo conexo a un delito político, el delito común, no tiene nada que ver, es decir, no hay, o está prohibida el otorgamiento del indulto, por ejemplo, con el caso del secuestro por razones políticas. Vea, medio matarle a un periodista en la vía pública no tiene nada de delito político, no tiene nada de conexidad con nada. Y bueno, pero si el nombre de esa persona aparece. Generándose además otra cuestión, porque alguien podría decir, yo no estoy dentro de los 200 y pico de nombres beneficiarios de la amnistía, pero yo he hecho lo mismo que el señor Vargas. Esto que el señor Vargas sí está amnistiado y yo no. Claro, porque es una amnistía mal otorgada. Así como hacemos las cosas en nuestro país, nuestros políticos de asco que tenemos, al buen tuntún, a cambio de no sé qué, a cambio, porque bueno, si la explicación de esto es la presidencia del impresentable presidente de la Asamblea, estamos mal. De la presidenta de la empanada de los $6, de los spas caros en el Oriente, del hotel no sé comitos muy caro en Guayaquil, ni siquiera para pasar la noche, sino para quedarse ahí durante el día. Bueno, entonces este tema de la amnistía se ha degenerado absolutamente. Porque a mí que me vengan a explicar que esto tiene que ver con la paz social, entonces por paz social eliminemos todos los procesos, porque además esto sí tiene un efecto respecto a derechos fundamentales. ¿Qué pasa con la señora esta a la cual le arrasaron su restaurante? No estamos hablando de una oligarca, porque aquí nos encanta hablar así, o de una privilegiada, sino una señora que se había puesto un restaurante muy poco tiempo antes junto a la Contraloría, en la avenida Tarqui. Y se lo desmantelaron, le sacaron absolutamente todo. Pobre señora, porque si dentro de los procesos está uno de los bonitos amnistiados, recuerde, amnistía, olvido de los hechos, esa persona... Ni responsabilidad civil, pues es la cuestión. Ese es el gran problemita de la amnistía, a diferencia del indulto que solo remite la condena penal y no la responsabilidad civil. Hay muchas diferencias. Pero bueno, te darán explicación. Yo ayer escuchaba a un gallo ahí que había intervenido en estos sucesos diciendo que él lo había hecho porque le habían subido el precio de los pañales y de ni sé qué, estupideces más. Y bueno, entonces yo con esa razón voy a agarrar entonces ahora un bidón de gasolina y le voy a ir a quemar el edificio a no sé quién, porque se me ha ocurrido, pues que esa es mi manera de protestar y de oponerme frente al... No, o tal vez como no me gusta la indecisión gubernamental, se me va a ocurrir ya quemar Carondelet, pues ya. No me han de dar es decir, doctor Ollarte, la ley de la selva sería con el caso que usted cita. ¿Cuál es el camino? ¿La acción constitucional? De inconstitucionalidad. Bueno, hay dos. Yo he escuchado a mis amigos que han dicho que la acción de protección no cabe,
No estoy diciendo que va a proceder, porque hay que ver caso por caso, pero eso de decir no cabe de buenas a primeras tampoco me parece. A ver, primero, claro, es que la Corte Constitucional ha dicho que la amnistía son actos legislativos generales. Siempre me ha causado un dolor de oído y de ojo leer eso de legislativo general, o sea, suena legislativo. Bueno, deberían ser leyes de amnistía, pero no lo son. Y claro, si las leyes son generales, las excepciones a las leyes también lo deben ser. ¿Ya? Entonces, pero actos legislativos con nombre y apellido yo no me conozco. Sí me conozco las leyes con dedicatoria, que es una cosa, pero otra cosa es una ley con nombre y apellido. Entonces, si ya tienes una ley con nombre y apellido, eso materialmente de ley no tiene nada. Entonces, primero no diría, esta amnistía, así como general, no mucho. Harto poco. Segundo, nuestra Corte actual, nos guste o nos desagrade, ha dicho que no importa la clase de acto que pueda ser materia de acción de protección. Es decir, usted puede impugnar lo que a usted se le ocurra, ¿ya? Porque es gente que te coge libros de otras partes. Sí, yo sé, por ejemplo, Stalin Raza, por ejemplo, estudió en Argentina. Y recordará que en Argentina los amparos incluso son contra leyes, lo mismo que en México, aunque en México el sistema es distinto. Allá en Argentina usted se va a donde cualquier juez de cualquier barrio y puede incluso obtener amparo contra una ley o ese tipo de cuestiones. Ocurre. Y que hay que analizar la violación de derechos fundamentales y violación de derechos fundamentales por una amnistía mal otorgada, sí la hay. La primera, básica y fundamental, tutela judicial efectiva, aunque no te guste. Porque a mí me encantan mis amigos de derechos humanos que cuando la amnistía es otorgada a favor de los que ellos no quieren, no, puta, se cae el mundo, pues terrible. Pero cuando es a sus panas, a los cuales han protegido en su universidad borrega, ahí sí, pues, no, la amnistía es intocable. Oye, ¿quién te viera y quién te ve, viejito? Encima eres un gallo que no tiene consistencia mental, o sea, eres un imbécil, o sea, eso eres, ¿ya? No te da mucho, no escribas. Mira, uno es ignorante en muchas cosas, yo lo soy, pero no lo demuestro abiertamente, pues uno trata de hablar de temas que sabe, no de los que no sabe. Si usted me invita a hablar de comercio electrónico, yo le voy a decir paso nomás, pues no quiero demostrar lo estúpido que soy en esa materia. Deje nomás, prefiero pasar por sabiendo, hablando de lo que sí sé. Bueno, entonces, si hay una violación de derechos fundamentales cuando la otorga mal, porque impide incluso el inicio de los procesos. Verá, en el indulto, usted solo puede indultar a un condenado. Y un condenado que está cumpliendo la pena. Por eso no le pueden indultar al prófugo de Bélgica, porque tiene que estar cumpliendo la pena. La pena tiene que estar ejecutoriada y tiene que estar siendo ejecutada, además de otras condiciones. En el caso de la amnistía, no, pues. La amnistía impide el inicio del proceso, y si se ha iniciado, impide su prosecución, y si ha iniciado el proceso y hay una sentencia condenatoria, impide la ejecución. Es decir, todos los elementos de la tutela judicial efectiva quedan anulados con una amnistía, especialmente si está mal otorgada. Entonces, ahora he visto en el tweet, yo no suelo contestar, no pierdas el tiempo, no te voy a contestar tonterías, peor en el Twitter, porque hay gente que cree que en 140 caracteres uno puede contestar, y yo no tengo tiempo ni para contestarle a absolutamente nadie, así es que podrás desangrarte escribiéndome en el Twitter. Sigue nomás. Es que la acción de protección tiene que ser planteada por la persona al cual le han violado los derechos. ¿En serio no te has leído la jurisprudencia ni de la Corte Cervecera? Si hay declaración de inconstitucionalidad parcial, pues, del artículo 9 que establece que uno debe plantear la acción por propios derechos. Eso fue un tema del señor Viterio Olvera, que presentó una demanda, un ignorante, ¿no? Una demanda de protección a favor de su empleada doméstica por un tema con el IES, como que él era propietario de la empleada doméstica. Bueno, ¿por qué podíamos esperar de alguien de la cervecerita? ¿Ya? Si no te gusta, nos podemos ir a un proceso, ¿no? Lo que te estoy diciendo. Y resulta que la Corte Cervecera, para no se le quedara en vergüenza, porque le habían inadmitido en doble instancia en Guayaquil, llega esto por acción extraordinaria y la Corte Cervecera no encontró mejor cosa que para beneficiar la ignorancia de uno de sus miembros, declaró la inconstitucionalidad de esa disposición. Así si hay cómo. Y ojo, si tienes confirmación de esa desgracia en fallos de la Corte de Lujo, por si acaso. Entonces, si vas a decir tonterías, por lo menos dilas ilustradamente, ¿ya? Ahora,
El otro camino es la acción de inconstitucionalidad, pero como sabemos, los tiempos de la Corte son tiempos políticos. Por ejemplo, aquella demanda presentada por los propios funcionarios de la actual Corte en beneficio de los actuales integrantes de la actual Corte, ¿cuánto se demoró la acción de inconstitucionalidad? 2 meses, sinvergüenzas, 2 meses. Y el resto del público consumidor, década completa, cuando, si es un lustro es poco, incluso con demandas calificadas con carácter prioritario. Oye, ¿qué será de una demanda de inconstitucionalidad respecto de la elección del Consejo de Participación Ciudadana? Vamos a tener elección el próximo año, vamos a seguir con la misma tontería porque usted no resuelve. Eso es lo que tenemos. Entonces, ya veremos si los señores, no sé si serán amigos o no del poder, le dan algún trato prioritario, pero si la cuestión esta de la amnistía es una cuestión del señor Lasso con X fulanos para mantenerle, me equivoqué, para mantenerle en el poder a la señora Yori o para que te den pasando esta nueva ley como urgente por decreto ley, presente la demanda y ahí quedará para que luego de 5 años te diga, como el acto no rige y no tiene efecto ultractivo, entonces no me pronuncio. Bien. O me pronuncio luego de 11 años, pero no le doy efecto retro, así es que, y todas esas tonterías que pasan en el Ecuador. Bienvenido al doctor André Benavides. Doctor Benavides, ¿cómo entender esta amnistía generalizada que se ha dado en la Asamblea Nacional? ¿Y cuál es el camino, por favor? Buen día. Muchas gracias por la invitación, estimado Miguel. Un cordial saludo para usted, para el doctor Rafael Ollarte, para el doctor Stalin Razia y para Esteban Ron. A ver, lastimosamente la amnistía históricamente ha sido utilizado como un caballo de Troya para satisfacer los intereses políticos que tiene el poder de turno. Y esto no es una novedad y conforme ya lo ha manifestado el doctor Ollarte. Y obviamente que lo que ha ocurrido en las últimas semanas es una consecuencia de la mala práctica parlamentaria que ha existido en la Asamblea Nacional. Recordemos que en el año pasado la Asamblea Nacional ya otorgó unas amnistías y lo hizo evidentemente con nombre y apellido y respecto de ciudadanos que habían cometido el delito de secuestro, lo cual está proscrito por el artículo 120, numeral 13 de la Constitución de la República. Pero como dijeron, este es un tema de reivindicación social, es un tema de defensa de derechos de los líderes sociales, etcétera, etcétera. Se les dio a personas que habían cometido secuestro. ¿Ya? Ahora, aquí existe una mala interpretación o una arbitraria interpretación y aplicación de lo que consiste la amnistía por parte de la Corte Constitucional y de la Asamblea Nacional. Vamos a la Asamblea Nacional. En el caso de la Asamblea Nacional, yo puedo esperar lo que sea, porque a la final del día son políticos y ellos se deben a intereses de carácter político partidista. Y en el presente caso de amnistías, vemos que se ha dado amnistías a personas que han cometido tráfico minero. ¿Qué relación política o de delito político puede tener el tráfico minero? Tráfico de tierras, delincuencia organizada, e inclusive delitos de carácter común, de bagatela. Entonces, claro, el constituyente te dice que tiene que tener fines políticos y por otro lado te aterriza el legislador y te dice, bueno, por delitos políticos debemos entender los que afectan la organización y funcionamiento del Estado. Pero ¿qué carácter político puede tener un tema de tráfico de tierras? Pero bueno, ya. Entre gallos y medianoche la Asamblea Nacional aprobó eso. Amnistías con dedicatoria, no sobre hechos, sino sobre personas. Pero bueno, ahora vamos a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional cervecera, para tratar de monopolizar la aplicación de las amnistías, indica que las amnistías es un acto legislativo, pero un acto legislativo no supone que sea un acto normativo. Y tú dentro de los actos legislativos tienes varias dimensiones. Y claro, aquí están pensando que una amnistía prácticamente es como una ley, cuestión con la que yo no estoy de acuerdo. Y por eso es lo que te dice que deberías presentar la acción pública de inconstitucionalidad, porque tiene generalidad, abstracción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es el criterio de la Corte Constitucional cervecera y que fue ratificado por la Corte Constitucional actual. Pero como digo, para monopolizar el trámite, la aplicación de las amnistías. Y tenemos aquí 2 ejemplos puntuales. La Corte Constitucional lo hizo para dar la amnistía a Flores Milo Villalta, yéndose en contra de todo el alcance que supone la figura de la amnistía. Claro, para unos casos tú me dices que la amnistía puede hacerla a través de acción por incumplimiento, como se le hizo al señor Villalta, como se ha hecho a otros ciudadanos.
Pero la propia Corte Constitucional hasta se contradice, porque en la sentencia 245-12-C-CC, la Corte Constitucional da una amnistía, amplía la amnistía a través de una acción extraordinaria de protección que proviene de una acción de protección. Entonces, claro, algunos nos dicen, no, la acción de protección no es procedente, pero tiene sentencias de la Corte Constitucional que sí te han dado. Entonces, por ese lado estamos viendo el doble rasero que tienen incluso ciertos sectores del foro jurídico. Ahora, ¿cuáles son las vías? Yo creo que existen las dos vías. Por un lado, la acción de protección, porque aquí existe también violaciones a derechos constitucionales hacia las víctimas. Por un lado, el tema de la tutela judicial efectiva, sí, en efecto, pero también tenemos los derechos de las personas, de las víctimas, el tema de la rehabilitación, el tema de la reparación integral, el tema de que el caso no quede en la impunidad, y eso está previsto en la Constitución de la República. Y claro, si tú, como una persona afectada porque se te dañó la propiedad privada, te dicen, oye, anda a presentar la acción pública de inconstitucionalidad, o sea, estamos mal, porque a la final quedas en una situación de impunidad. ¿Y qué pasa con tus derechos? Entonces, para mí es totalmente viable presentar una acción de protección en contra de esa resolución de la Asamblea Nacional porque te está afectando derechos. Supongamos que se le dio una amnistía a una persona que ha cometido un delito de violación. ¿Qué le vas a decir a la mujer abusada sexualmente? Presenta acción pública de inconstitucionalidad. Y capaz hasta cuando se bajen esa amnistía ya hasta incluso prescribió el delito. Entonces, ese tipo de cuestiones son los que nos llaman profundamente la atención y tenemos que rechazar, porque aquí por la fuerza de los votos, por un tema de tratar supuestamente generar la paz social, estamos yéndonos de todo el marco constitucional. Yo me pregunto, sí, en efecto, hay casos que se debían dar la amnistía, de acuerdo, porque existía la persecución del señor Moreno, pero en otros casos te has puesto en los zapatos de la víctima. ¿Qué pasa con la víctima? Solo para los que cometieron el delito hay derechos. Entonces yo creo que sí es totalmente viable el tema de la acción de protección, pero obviamente que no lo utilices como un discurso político, porque si lo vas a utilizar como discurso político, ya vemos lo que está pasando, porque si no sabes ni siquiera cómo presentar una acción de protección, no te sorprenda que los jueces de instancia te van a negar la acción de protección por improcedente. Pero obviamente si identificas quién es la persona afectada, qué derechos se le van a vulnerar, etcétera, para mí es totalmente viable y existe el camino. Entonces yo creo que tranquilamente se pueden aplicar los dos mecanismos y dejar sin efecto esta mala resolución de la Asamblea Nacional, que más parece un mensaje político que un mensaje de tratar de garantizar esa supuesta paz que tanto lo manifiestan. Bienvenido al doctor Esteban Ron, académico de la Universidad Internacional del Ecuador. ¿Cómo ha visto usted esta resolución de dar amnistía en combo a 268 personas y cuál es o serán los caminos? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a la audiencia. Buenos días a los doctores Raza, Ollarte, Benavides, distinguidos colegas y ex maestros, además, como el caso del doctor Ollarte. En este caso, pues, ¿qué es lo que ha hecho? Y yo mal podría ahondar en los temas ya desarrollados por los doctores que intervinieron previamente, por virtud de la lucidez previa. Yo quiero hablar más desde el ámbito del por qué se entregó esto, sobre la base de la circunstancia que nosotros atravesamos en el Ecuador, en la inestabilidad política y bajo la premisa del vaciamiento de las instituciones jurídico-políticas. Lo que ha pasado en la Asamblea Nacional es un efecto del cálculo político, definitivamente. Esto no tiene ninguna otra explicación de carácter jurídico y obviamente esto aupado por la deficiencia valorativa y argumental en el Parlamento. Además, también del efecto discursivo de ciertos actores políticos. Ya iniciamos esta entrevista también con lo que se señalaba el ahora consejero Ordóñez, el consejero de gobierno, diciendo que se va a presentar una acción de inconstitucionalidad. Entonces eso también es creo que una cortina de humo para sostener una tesis de carácter político que se manejó en la Asamblea. Entonces partamos de ese precepto.
El asunto es que ya lo dijeron los doctores, ¿no? Que se encuentran aquí. Existen errores de carácter legislativo, errores de carácter parlamentario, errores de carácter constitucional y legal. Por lo tanto, las amnistías han sido otorgadas de manera ilegítima, ilegal e inconstitucional. Eso nos queda clarísimo. Pero además se produce un efecto que es el vaciamiento de la institución jurídico-política, ¿sí? Cuando nosotros nos versamos en el tema de la estabilidad del Estado y este tipo de instituciones como la amnistía son utilizadas y hasta prostituidas, como en el caso que estamos nosotros analizando, lo que genera es una desestabilización y una descompensación de poderes al interior del Estado. Y en este sentido, lo que nos queda es que la institución jurídica va a perder legitimidad y también credibilidad de las personas que los ejercen. Porque finalmente la amnistía, aparte de ser una herramienta de carácter jurídico, es una herramienta de estabilidad democrática, ¿sí? Para sopesar el poder del Estado cuando ha perseguido por delito político o conexo a una determinada persona. Este vaciamiento de la institución lo que produce, como decía, es inestabilidad, actuaciones incoherentes, pero a su vez nos deja ver también el panorama político que nosotros tenemos para el Ecuador. La sostenibilidad de una presidenta con las características ya dadas en la Asamblea Nacional, pero sopesando ¿qué? ¿Una ilegalidad o una inconstitucionalidad? Lo veo bastante complejo. Y siempre es bueno ser símiles en este caso, Miguel, para un poco de entendimiento generalizado de la audiencia. ¿Qué pasó con el juicio político previamente utilizado y prostituido como institución jurídico-política en el gobierno de Lenín Moreno? Con, obviamente, anuencia del mismo y en la Asamblea también. Se vació y se la utilizó y se la sigue utilizando como una herramienta para tratar de compensar o para determinados intereses personales, inclusive políticos y hasta partidarios. Y lo mismo puede pasar en este sentido y está pasando en este sentido. ¿Cuáles son los caminos? Ya lo han manifestado los colegas aquí presentes. La acción de protección, André Benavides ya ha dicho el porqué, y bajo esta figura de que la Corte Constitucional ha emitido ciertos pronunciamientos, el tema de la acción de inconstitucionalidad también definitivamente puede presentarse, pero finalmente, y esto es uno de los temas más básicos que existen en el tema del derecho, respecto de la argumentación jurídica, nos dicen que este tipo de instituciones, en el caso de la amnistía, o los mecanismos jurisdiccionales para hacer una revisibilidad no natural, porque el acto del que deviene no es jurídico, sino es político, requieren de fuerte argumentación, tanto estatal como de quien va a presentar este tema, ¿sí? Y yo veo ahí una clara deficiencia. Pueden presentar los dos, en este caso la acción de protección y también la demanda de inconstitucionalidad, pero requieren de argumentación. Ya lo decía André Benavides, ¿sí? Requieren de una fuerte argumentación para determinar las causales, los porqués y con elocuencia cuáles son los derechos involucrados, para que en este caso se dé un nuevo sopesamiento de los mismos, ¿sí? Y la Corte Constitucional, como cualquier otra Corte Constitucional en el Ecuador, en el mundo, va a tener que cumplir dos funciones. Uno, vigilancia de derechos humanos y segundo, la estabilidad estatal. Así que va a ser una prueba de fuego para ellos, pero siempre y cuando los interesados en este caso presenten las demandas o las acciones que puedan o al menos tengan elocuencia suficiente para realizarlo. Finalmente, yo creo que ya hacia futuro, y creo que no sucede en el futuro inmediato, también los asambleístas deberían tener un tipo de responsabilidad política respecto de su actuación ilegal, inconstitucional e ilegítima, ¿sí? Pero aquí se van a juzgar a ellos mismos porque la única acción que queda es el juicio político al interior de la Asamblea. Y claro, lo que se ha utilizado en este sentido es un tema a través del cual la Asamblea definitivamente no se va a autojuzgar, porque existen intereses superiores o ulteriores. Finalmente, la amnistía en este caso fue utilizada como una herramienta de negociación política y creo que eso es visible hacia todos lados. Sostenibilidad de la presidenta Yori en la Asamblea, y esa sostenibilidad de la presidenta Yori en la Asamblea, ¿por qué? Porque en ella está el orden cronológico respecto de los juicios políticos y en el cual se puede o no se puede juzgar al Consejo de Participación Ciudadana, que por ende va a nombrar a las instituciones, a las primeras autoridades de muchas instituciones de Estado. Claro. Por ahí va el tema. Claro. Consecuentemente, sujeto a un tema político esto de las amnistías en esta condición. Doctor Stalin Raza, uno de los argumentos a veces en los fallos de la Corte Constitucional es falta de sustentación debidamente presentado. Esto no pudiera dilatarse y pasa y no quedaría en nada más allá de lo que
y ya fueron otorgadas las amnistías y lograron lo que han conseguido, especialmente quienes actuaron en octubre de 2019. Sí, a ver, mi querido Miguel y a los compañeros del panel. A mí me encantaría, a mí también me gustaría que el tema se pueda procesar por la acción de protección, porque es más rápido, más peligroso también. Usted tiene jueces en las acciones de protección que deciden cualquier cosa, porque no son jueces especializados. Entonces, también hay un riesgo por ahí. A mí me gustaría por la rapidez del trámite, digamos, pero voy a ser categórico en esto. Yo estoy convencido de que no procede la acción de protección por la siguiente razón. Ya Rafael lo empezaba diciendo hace un momento. No importa cuál es el membrete, el nombrecito que se le pone a un acto jurídico. Lo importante es cuál es su contenido, ¿sí? Y la amnistía, también lo empezaba diciendo Rafael, en los países civilizados se tiene que emitir o expedir por ley. El acto legislativo de amnistía en el Ecuador, a pesar de que tenga el nombrecito de resolución, es un acto que equivale a la ley, equivale a un acto normativo. ¿Por qué razón? Porque usted tiene el artículo 132, numeral 1 de la Constitución, y ese artículo le dice, usted tiene que, mediante ley, solo mediante ley, entre otras cosas, regular derechos y garantías constitucionales. Y aquí usted está haciendo una excepción a la ley penal. Excepción que tiene que procesarse mediante un acto equivalente a la ley. ¿Y qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en opiniones consultivas y en sentencias? Ha dicho, ley, la denominación de ley o un acto equivalente a la ley es aquel que formalmente se aprueba en un procedimiento parlamentario, y la amnistía lo ha hecho, y que materialmente regula los contenidos propios de una ley, es decir, excepcionar otra ley, la ley penal, y más allá todavía, regular derechos, entre otros los derechos de las víctimas, pero también los derechos de los procesados, ¿sí? Y si bien es verdad que los derechos de las víctimas les darían alguna legitimación activa a las víctimas para presentarse en la acción de protección, y eventualmente al Estado, ¿no? También al Procurador General del Estado por el derecho a la tutela judicial efectiva, eventualmente, porque el Estado sí tiene ese derecho, la tutela judicial efectiva, eventualmente. Pero si usted tiene una ley que excepciona, mejor dicho, una resolución que equivale a una ley que excepciona a la ley penal, pues entonces es un acto que debe ser impugnado, además, por el contenido, por la proyección, por el alcance político que tiene, y llevado al debate de la sede que corresponde, que es la Corte Constitucional. ¿A través de qué vía? De la acción de inconstitucionalidad. Y yo no le tendría mucho miedo, mucha preocupación al tema de que vaya a entrar a esperar la lista y la cola del trámite. No, porque para eso la Corte Constitucional también ha desarrollado excepciones. Y la Corte Constitucional ya ha dicho, cuando hay asuntos de relevancia nacional que estén justificados, y ahí voy a coincidir con Esteban Ron, quienes propongan las acciones de inconstitucionalidad deben justificar la gravedad, la proyección y el alcance, que para nosotros es obvio, pero que hay que ponerlas en la motivación, en la justificación, en la fundamentación de la demanda, para que la Corte lo decida. Puede suspender, en primer lugar, la vigencia de la resolución, y en segundo lugar le puede dar prioridad al trámite. Y a mí me parece más sano que se debata en esa sede antes que esperar a la decisión de 1, 2 o 3 jueces constitucionales de primera instancia en la acción de protección, que podrían o no aceptar la acción de protección y que luego vayan a ser apelados y que después de mucho tiempo incluso tengan que ser revisados, porque creo que la Corte Constitucional no se va a privar de la opción de revisar las sentencias que vengan de las garantías jurisdiccionales que se presenten en un caso tan relevante como es este tema de la amnistía. Entonces yo creo que está bien que lo presenten. No le veo al presidente de la República presentando una acción de protección. Sí, es verdad que la ley dice que el legitimado activo tiene que justificar un interés directo o indirecto, pero tiene que justificar un interés también. O sea, el presidente de la República presentando acciones de protección a título de la seguridad jurídica, a título de la seguridad pública. O Juan Piguave, a nombre de un grupo, de un gremio, presentando una acción de protección atribuyéndose la titularidad de la seguridad ciudadana. Recordemos que también está prohibido presentar acciones a nombre del pueblo, ¿no? Entonces, está bien. A mí también me gustaría, digamos,
si uno se pone a pensar en esta cosa que algunos grupos de derechos humanos hacen, que se llama litigio estratégico, de pronto hasta estaría bien que por todo lado le salgan acciones constitucionales de cualquier naturaleza a esta resolución y a ver si alguna se resuelve suspendiendo la vigencia de la resolución. Pero, digamos, sin pensar en este litigio estratégico en el que a veces piensan hasta algunos jueces de la Corte Constitucional también, ¿no? Digámoslo. Pero digamos que si uno piensa en los canales que corresponden y se pone a analizar a profundidad la naturaleza del acto, creo yo que sanamente lo que corresponde, y si lo va a hacer el presidente de la República, debería decidirlo ya, es presentar una acción de inconstitucionalidad, pedir la suspensión de la resolución como una medida previa a que se resuelva la acción de fondo y pedir que por la prioridad del caso sea tratada de manera inmediata y no vaya a la lista del orden cronológico de la Corte. Bien. Esto, bien. Doctor Rafael Ollarte, el camino, por favor, si precisamos, frente a estas amnistías. Sí, a ver, lo ideal sería el tema de la acción de inconstitucionalidad. Pero, yo insisto, varias restricciones respecto de la tal acción de inconstitucionalidad. Uno, los tiempos en que se va a tomar la Corte. ¿Existe realmente el orden cronológico? ¿Hay orden cronológico en la Corte Constitucional? En el reglamento hay. ¿Ya? Pero eso es cierto. ¿Está en la verdad de los hechos? No, es una mentira del tamaño de un portaaviones. Es decir, el orden cronológico no existe. La posibilidad de que se le dé tratamiento prioritario, por supuesto, o sea, eso llegará y la sala de admisión te dirá que le pida al Pleno que se declare tratamiento prioritario y te dirán que tiene tratamiento prioritario. Ahora, ¿ese tratamiento prioritario es verdad o es la segunda mentira? Tan mentira como el famoso orden cronológico, ¿ya? De lo que yo he visto, el tema del orden cronológico el tema de la prioridad, uno dice, es que hay casos, al mejor estilo Simpson, hay casos prioritarios y prioritarios, pues. ¿Ya? O sea, tienes unos casos en los cuales te ponen prioridad en el auto admisorio y en la verdad de los hechos de prioritario no tiene nada, porque una demanda de inconstitucionalidad que tiene declaración de tratamiento prioritario en febrero del 2019 y hasta el día de la fecha no sabemos qué ha pasado con ese tema, bueno, no hay prioridad, pues. Tercero, la posibilidad de cautelares, sí, están expresamente previstas en la ley, en el 79.6 de la ley de garantías. ¿Cuándo te otorga la Corte cautelares? En los casos en los que a ellos les gusta. O sea, a ver, no neguemos esto. A ver, la gente cree que la Corte Constitucional comenzó y terminó con la sentencia del matrimonio homosexual, con el tema del aborto y esos temas que son de público y abierto conocimiento. Pero el tema Yunda se resolvió rápido, porque el tema Yunda estuvo en la palestra todos los infames días, pues. O sea, a Yunda se le dio palo, pero hasta que nos aburrimos, pues. O si no, ¿usted qué cree? ¿Que se hubiese resuelto el tema Yunda así como se resolvió rapidín? No, ahí todavía seguiría la tontera esa. Seguiría. No. Si están sacando casos, en lo que más o menos hay orden cronológico, más o menos hay orden cronológico en la Corte, es en el tema de la acción extraordinaria. Estamos en los casos 2017, entrando a los 2018. Eso, ahí hay más o menos. Pero en lo que es control de constitucionalidad, es un desorden caótico cronológico. Es una vergüenza esa cuestión. Ahí sí usted nota el privilegio y las ganas. Claro, si usted pone un caso en el cual uno le pinta derechos de la naturaleza, aun forzadamente, derechos de la naturaleza o de cualquier cosa de estas, sí. No te preocupes, va a salir velozmente. Por ejemplo, ¿cuánto se tardó la simpática Corte Constitucional en bajarse el reglamento de uso progresivo de la fuerza? Es que, vea, ¿por qué está haciendo relación a ese caso? Porque el reglamento de uso progresivo de la fuerza se hizo necesario en virtud de lo que ocurrió en octubre del 2019. Entonces se dijo, nos hace falta esta cuestión. Entonces se hace el reglamento de uso progresivo de la fuerza. ¿Y cuánto se demoraron los amigos caviarones de nuestra Corte, caviarones de la Corte, en suspender con 2 votitos ese reglamento? 3 microsegundos, ni llegó la tontera y ya estaba suspendido. Y naturalmente con la cosa suspendida puedes dejar ahí votado, si está suspendido. ¿Van a hacer lo mismo nuestros amigos actuales?
¿O van a responder a un cálculo político? Pues porque, a ver, si ha estado mi amiga, doña Alexandra, metida en este tema de las amnistías, porque esto es ajedrez político, pues. Le llaman ajedrez político a esta política de bajo cuño, a cambio de esto yo te doy en amnistía. Sí, los derechos de la gente están votados en la vía pública acá, porque si estás otorgando amnistías por una cuestión de carácter político asqueroso, bueno, eso quiere decir que los derechos de la gente se encuentran ahí, en la sequía. Pero bueno, entonces ya veremos, porque a mí me encantaría decirle, sí, llega a la corte, le dan tratamiento prioritario, se suspende cautelarmente, eso no lo veo. Y luego resuelvo, así como resolvieron su caso propio en 2-3 meses. No, yo no veo eso. La acción de protección, ¿cuánto demorará? En primera instancia se suele demorar muy poco. O sea, 15 días es bestial. Ponle 3 semanas, ¿ya? Pero y en la segunda instancia, en la provincial, ahí se demora un pocotón más, ¿no? Ahí sí se toman sus 5, hasta 6 meses, ¿ya? Pero no, pues, 5 años, porque además luego vendrá el resuelve. Y cuando llegue la hora de resolver, por supuesto, con esa creativísima argumentación jurídica que tenemos hace no sé cuánto tiempo, para leer, a ver, usted dirá, ¿por qué le tiene tanta cuestión a la Corte? Porque me leo todas las tonterías, todo. Entonces ahí uno empieza a tomarle animadversión. Así es. Uno empieza a decir, a ver, ¿cómo? Hay un gallo que presenta demanda constitucional el año 2010, se le saca el año 2021 y se le sacas mal. Diciendo, es que no tiene efecto ultraactivo, ya se derogó. Ya me la sé. Entonces, ¿qué hay de decir en ese caso? Las amnistías ya se ejecutaron, la amnistía es un derecho fundamental. Verá nomás. Pero si ha otorgado extraordinarias por amnistías es porque cree que la amnistía es un derecho fundamental. Por eso le está otorgando. Bien, doctor André. Entonces te van a decir que no le da efecto retro y ahí quedamos. En el mejor de los casos, una sentencia para colgarle en la pared o en cierta parte de la casa que no voy a mencionar para otra utilidad ese fallo, podría ser. Ya. Doctor André Benavides, el camino finalmente. Usted ha dicho acción de protección o la demanda de inconstitucionalidad. De acuerdo, yo creo que están habilitadas las dos vías. Obviamente que cada uno tiene sus particularidades, tiene sus retos, tiene sus problemas. Y en el caso de la acción de protección, aquí creo que la dificultad para las personas que propongan es identificar los derechos que están siendo vulnerados. Porque aquí vemos, obviamente, que si a ti te dañaron tu casa, tu negocio, tienes que identificar el derecho a la propiedad y una dimensión constitucional, porque tampoco dimensión constitucional de derecho a la propiedad no es cualquier cosa. Ahora, por otro lado, evidentemente aquí también tenemos que ver cuál va a ser las actuaciones de los jueces de primera instancia y de corte provincial, porque esto también tiene una condición política y no es descabellado que cuando se trate la primera acción de protección esté gente afuera del juzgado pidiendo que se niegue la acción de protección o que te la acepte. Entonces también aquí están jugando los tiempos políticos. Ahora, en lo que tiene que ver con la acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte, en cierta forma guardo concordancia con lo que dice el doctor Rafael Ollarte. O sea, aquí presentan mañana la acción pública de inconstitucionalidad, sí, en efecto, pero ¿cuándo se va a resolver? Y claro, ya vemos que existe doble rasero por parte de la Corte Constitucional, y no solo en tema de control de constitucionalidad, sino en garantías jurisdiccionales. Te dicen, bueno, entonces, porque esta amnistía tiene el interés puesto en la ciudadanía y un tema de derechos, etcétera, demos el trámite prioritario a ver si es que en unos 2 o 3 meses resuelven. En realidad eso sería en el mejor de los casos, pero también vemos casos en los que la propia Corte Constitucional te da esa priorización y te resuelve después de 1 año, 2 años. Entonces, claro, ¿de qué te sirve que tú priorices un caso si finalmente lo vas a resolver después de que ya en realidad esa amnistía ya es un periódico de ayer? Entonces aquí tenemos ese problema. Ahora, el reto aquí también va a ser para los proponentes, porque una cosa es que tú presentes una acción pública de inconstitucional diciendo impugno porque es inconstitucional. No puedes hacer eso. Tienes que determinar cuál es la incompatibilidad, porque aquí no es cuestión de decir, me dañaron la calle, acción pública de inconstitucionalidad. Tienes que identificar el derecho violentado, el presupuesto constitucional, que es contradictorio. Sustentarlo debidamente. Claro, así es. En este caso, si tú quisieras hablar de una acción pública de inconstitucionalidad, tienes que irte en contra, primero,
Artículo 82 de la Constitución de la República, seguridad jurídica. Y segundo, en contra del artículo 120, numeral 13 de la Constitución, que tiene que ver cuáles casos son procedentes para amnistía. Perfecto. Y cuáles casos no. Perfecto. Y creo que ese sería el mecanismo. Pero hasta esperar que tengamos una sentencia, eso sí es harto complejo. Doctor Esteban Ron, ¿cómo salir de este enredo, digamos, si es que no va a haber claridad y una respuesta rápida frente a este hecho de la amnistía en la Asamblea? Los dos tipos de opciones que han sido presentados aquí por los juristas previamente, que han intervenido previamente, son los válidos. Cada uno tiene sus bemoles, ya el tema de la acción de protección claramente expuesta por el doctor Stalin Raza, pero algo que es fundamental, y creo que a veces los abogados tendemos a irnos a los extremos y hacer explicaciones más jurídicas que sociales y hasta políticas, pero en la acción de protección va a ser súper fundamental, y ya lo han dicho, que digan cuáles son los derechos, pero además cómo, cuándo y por qué fueron violados. O sea, nos vamos a las preguntas más básicas, ¿sí? Van a decir el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, etcétera, 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 etcétera. Pero, como les digo, ¿cómo, cuándo y por qué? Al menos eso se tiene que identificar. ¿Cuál fue el acto violatorio de dichos derechos? ¿Y qué es lo importante de esto? Fueron 268 casos de amnistías o 268 amnistías otorgadas por parte de la Asamblea. Cada una tiene su particularidad. Así que la acción de protección, al haber tantos delitos y tantos hechos dispersos, tiene que ser identificada clarísimo, ¿sí? Porque no vamos a poner en el mismo costal, en el caso de los delitos que fueron por testaferrismo, tráfico de tierras, los delitos políticos, los conexos y demás. Así que se tiene que identificar por cada uno de los tipos penales utilizados dentro de ese informe de amnistías el tema de la acción de protección. Vamos a ese tema que es básico. No es que una acción de protección se la va a poner y se va a decir se me violó mi derecho a la propiedad porque tantos manifestantes. Yo tengo que identificar además quiénes fueron quienes en este sentido, bueno, violaron el tema de los derechos. Y si en este caso se va a presentar la acción de protección en contra de los doctor Esteban Ron, ¿y por qué solo a ellos y no una de las reclamos que se ha hecho a los policías y militares? Si es borrar el acto. Además, es que es además de eso, Miguel. O sea, se tiene que identificar claramente quiénes son los actores, ¿sí? O sea, no solo a ellos, sino que la acción de protección tiene que ser abarcativa de todo esto. Pero también se puede presentar una acción de protección en contra de la actuación de los asambleístas. Y nuevamente se tendrá que analizar voto a voto cada uno de estos. Entonces, la acción de protección va a ser harto complejo. Y ya lo dijo el doctor Raza. Los jueces de primera instancia pueden resolver por resolver. Y cualquier barbarie se puede esperar de estos, ¿sí? Entonces, bastante complicado. Vamos al tema de la acción por inconstitucionalidad, igual, ¿sí? Se tiene que establecer cuáles son las normas del ordenamiento jurídico, bueno, en este caso de la Constitución, que sufren pues una malinterpretación, las que se utilizaron para ciertos efectos de carácter político, pero esto es una tarea no compleja, ¿no? Porque se tiene que decir además el por qué existe, en este caso, la utilización de una norma para un efecto de carácter político, por qué se da una interpretación y por qué se violentaron otras normas conexas a estas. O sea, la demanda de constitucionalidad es harto compleja. Además, todavía no es público también el informe, y en el informe, en la parte motivacional, que es este acto legislativo, debe haber también una subsunción de carácter jurídico, debe haber una exposición clara de los motivos y una utilización correcta de la argumentación jurídica. Y la demanda de inconstitucionalidad tendría que ir en contra de cada uno de esos puntos también. Por eso yo me refería a un inicio, una de las garantías de la seguridad jurídica, en este caso, es que exista argumentación de lado y lado, de Estado y de demandante, de ciudadano y del poder estatal. Y la parte final, ¿sí?, es que la demanda de inconstitucionalidad fuera del tema de identificar cuál es la norma violentada, tiene que ser tan específica que tiene que sacar una secuencia de las sentencias que ha emitido previamente la Corte Constitucional. No es que, como por ejemplo André Benavides citaba el tema de la seguridad jurídica claramente, no es que yo voy a decir, este acto es violatorio de la seguridad jurídica, pero la seguridad jurídica entendida como qué, pues, ¿sí? Hay que precisar la seguridad jurídica, tener normas, la seguridad jurídica de tener especificaciones. Y es súper complicado, y con esto cierro, Miguel, demandar inconstitucionalidad a los principios generales del derecho, como en este caso también es la seguridad jurídica. Entonces, bastante complejo los dos lados, y quienes se atrevan, buenos asesores deberán tener detrás. Bien, seguiremos hablando de esto.
quiero agradecer la participación y la ilustración que nos han hecho el doctor Stalin Raza, el doctor Rafael Ollarte, el doctor André Benavides y el doctor Esteban Ron sobre el tema de las amnistías y sus implicaciones que ha generado esto la Asamblea Nacional. Muchas gracias, muy buen día. Un abrazo. Muy buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy amables. Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia 8-15 minutos. Vamos de inmediato. Diálogo con el expresidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, a propósito de estas amnistías que ha aprobado en combo la Asamblea Nacional la semana anterior. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8-15 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos saludar al expresidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, para buscar una reacción de lo que ha constituido este hecho que muchos han calificado